¿Qué pasa? Bueno, he llegado aquí a Lyon hace un ratillo, estoy reventado, he tenido unos días muy duros. Os lo voy a contar ahora. Hace unos años conocí a unos chavales de Santander que estaban de vacaciones por Escocia y mantuvimos el contacto a través de las redes sociales. Como veis, no todo es malo en las redes sociales. Así que después de mi mini visita a Oviedo, marché para Santander a visitarlos y me invitaron al cumpleaños de un tal Trina. El tal Trina inició durante la pandemia, cuando no se podía salir a la calle, la idea del Balcón de tu Alegría, donde cantaba y animaba a los vecinos, y así creó su página de Facebook con ese mismo nombre, donde podéis encontrar sus vídeos y posts que fueron y son muy famosos. De Paraguay para la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Y bueno, después de las paellas, pues tocaba copita. Y chupitos. Y entre el alcohol y el baile del cubata, pues fui perdiendo el norte. Tengo que agradecer a toda la gente que compartió un momentito conmigo, que me lo pasé del carajo y muchas gracias por todo. Todos fuisteis muy simpáticos y espero volver a veros en cualquier momento durante la vida. Y en mi próxima visita a Santander, espero que poder visitar la ciudad. Estuve el mes anterior a esta visita y la verdad que vi poquito, pero lo que vi me encantó mucho, las playitas, el Palacio de la Magdalena. Lo poquito que vi, me gustó mucho la ciudad y la gente encantadora, y por lo que me explicaron, el centro histórico se quemó hace muchos años, pero me parece que es una ciudad que tiene su encanto y que en el futuro espero poder disfrutar, poder visitar y conocer un poquito más. Pero una buena fiesta con buena gente siempre es de agradecer. Y no sé si será la edad o que estoy desentrenado, pero ya no soy el mismo. Así que la resaca me duró el día siguiente, y al otro día me cogí el bus para Bilbao, donde lo único que vi es la que probablemente es la estación de autobuses más limpia y segura del mundo. Y de ahí pues camino a Lyon. No recuerdo cuántas horas, pero muchas horas. Así que mi llegada a Lyon estaba todo cansado. Pues me dispongo a pasar aquí el día, he llegado sobre las 7 algo de la mañana y a las 8 me marcho. Voy a Múnich y bueno, por echar un vistacete por aquí, tenía la posibilidad, nunca he estado en Francia en verdad, siempre que he estado en Francia ha sido para cruzarla en autobús, en la pandemia, sin posibilidad de parar ni nada, y bueno, hermano, para echar un vistacete aquí, y la verdad que la ciudad se ve muy grande, no tengo un carajo de idea de cuántos habitantes tiene ni nada. He hecho un vistacete y a ver lo que me da tiempo a ver por aquí en un ratillo. Y os lo enseño, a la caro, estaba mirando menús, digo, por probar algo de aquí, no sé, de 20 muchos euros para arriba, por lo menos lo que he visto por internet, a ver si después encontrará algo. Nada más bajar de la estación de bus me encontré con una señal clara. Todo en esta ciudad es muy grande, muy monumental. El monumento André-Marie Ampère me llamó la atención por su nombre. Este señor fue un matemático y físico francés. Inventó el primer telégrafo eléctrico, y el amperio, en francés ampère, se llama así en su honor. Y lo siento por mi francés. Al lado de la Plaza Bellecour encontraréis la torre de la iglesia del Hospital de Caridad de Lyon, que es lo único que se preserva de dicho hospital actualmente, y junto a esta torre está el monumento al genocidio armenio. Al pasear por la ciudad, fui adquiriendo la opinión de que Lyon parece una ciudad museo, donde todas las edificaciones son como un monumento. El Hotel Dieu
fue hasta octubre de 2010 un centro hospitalario universitario, de ahí que la iglesia forme parte del conjunto total de la edificación. Este hotel se ha convertido parcialmente en un hotel de lujo con 140 habitaciones bajo el nombre del Grand Hotel Dieu. La verdad que no tengo ni idea de dónde estoy, si aquí por, no sé, un sitio muy raro. Nadie me ha dicho nada, pero creo, no sé si es rollo visitable, un hotel de verdad, yo qué sé. Pero bueno, esto es gigante. Si tenéis la oportunidad de dar un pasito por aquí, la verdad que el sitio, joder, mola. Y para tomarse un café en los jardines que tiene, con el agüita, no sé. Me imagino que el café costará, yo qué sé, 8 euros. Me ha costado 2,20 € un cafelillo en un bar de un chino. Así que aquí, pues yo qué sé. No, 2,50 €, creo. Después de visitar la iglesia del complejo del hotel y la iglesia de Saint-Nice, llegué a la Plaza del Terror, donde se encuentra el ayuntamiento y la espectacular fuente de Bartholdi. Y aquí tenemos la Ópera Nacional de Lyon. Simplemente con dar un paseo por aquí, la verdad que, no sé, es todo espectacular, todo muy grande, todo muy, no sé, vistoso. Y con esto crucé el río para visitar el casco histórico. Me sorprendió ver el Teatro Guignol, ya que pensaba en los guiñoles de Canal Plus de cuando yo era pequeño, pero al buscar información vi que Guignol es un títere de guante nacido en Lyon a principios del siglo XIX y que debido a la fama que adquirió, muchos otros títeres empezaron a llamarse guiñoles. Guignol es considerado el muñeco más popular de Francia. La grandísima mayoría, por lo menos todos los museos que yo había mirado, cierran los martes. Así que nada, daré un paseo, todavía queda más que visitar. Después de pasear por el centro histórico y visitar la Catedral de Lyon, me dispuse a visitar lo que más me llamó la atención en mi prebúsqueda antes de visitar la ciudad: el Teatro Galorromano, algo que sin duda merece mucho la pena visitar y que además es gratuito. Por último, visité la Basílica de Notre-Dame de Fourvière, situado en lo alto de una colina que domina la ciudad, como marca del triunfo de los valores cristianos sobre los socialistas de la Comuna de Lyon de 1870. Después de disfrutar de la bonita vista de la ciudad desde lo alto de la colina, quedé con Antoine y me llevó a comer a un bouchon, que son unos tipos de pequeños restaurantes que sirven comida tradicional, y me sorprendió lo bueno que estaba todo. Y encima el menú solo costaba 15,90. Después del almuerzo, Antoine me hizo un pequeño tour por lugares que no había visitado.
Gente conocido de todas estas personas eran de Río. Gente famosa. Sí. Pero más grande. Más grande. Joder. Espero que os haya molado lo que he enseñado, lo que me ha dado tiempo a ver, porque necesito descansar. Y nada, nos vemos por Múnich.